Hola a todos. Esta semana tenemos dos parashiot. Las voy a hacer de forma separada para que podamos tener los archivos individuales. Vamos a comenzar con la parashá Nitzavim, pero se hace la parashá Nitzavim y Vayelech en forma continua. Se continúa una después de la otra. Vamos a empezar con Nitzavim. Estamos prácticamente a 3 días prácticamente de entrar a Rosh Hashanah. Y esta parashá es, yo creo que emblemática para efectos de poder comprender lo que representa la balanza o lo que es la entrada del mes de Tishrei, el mes de Libra. Y esta parashá va a hacernos entender, nos va a permitir entender lo que representa los niveles de conciencia que balancean o regulan el estado donde estamos y que precisamente nos llevan a un día de juicio, pero también dependiendo del nivel de conciencia y del trabajo que hemos hecho durante todo el año y por supuesto el dominio del shofar, que curiosamente en este Rosh Hashanah es una particularidad donde se une Rosh Hashanah después con Shabbat. Y bueno, es muy, muy interesante lo que vamos a enfrentar este año, porque también Kippur cae en Shabbat. Así es que comenzamos con Nitzavim. La parashá comienza diciendo Atem Nitzavim Ayom, que significaría vosotros estás firmes o parados el día de hoy. Y luego dice, lo voy a leer en español, todos vosotros ante Dios, vuestro Dios, vuestras cabezas de vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales y todo hombre de Israel, vuestros niños, vuestras mujeres y el prosélito que está dentro de tu campamento, desde el que corta tus leños hasta el que extrae agua, para hacerte pasar en el pacto de Adonai Eloheja, tu Dios, tu Dios, en su juramento, el cual Dios, tu Dios, pacta contigo el día de hoy. Y es sumamente interesante la forma como describe precisamente esta parashá el comienzo. Primero porque se parece mucho a lo que presenta en el día de Sukkot, donde hace referencia a las tribus, a los ancianos, a los oficiales, a todo hombre de Israel. Así dice, Kol Ish Israel. Vuestros niños, vuestras mujeres, el prosélito, o sea, todos, absolutamente todos, van a enfrentar esto que se le llama Ayom, el día de hoy. Y nos explican el Talmud, la Gemara, el Zohar, toda la liturgia del judaísmo nos explica que cuando la Torá se refiere a Yom, el día de hoy se refiere a Rosh Hashanah. Y es que Rosh Hashanah, ya lo hemos explicado, es el día de la creación del universo. Comienza entonces esta parashá diciendo Atem Nitzavim. Y de entrada sabemos que la palabra Atem son las mismas letras de la palabra Emet. Emet significa verdad. Y esta palabra está compuesta de 3 letras, igual que las 3 letras que componen la palabra Sheker, que significa mentira, donde en estos últimos días del mes de Elul hacemos un recuento entre los aspectos que son verdad, es decir, cuáles son nuestras acciones virtuosas que conectan con la vida y aquellas acciones relacionadas con nosotros que no son virtuosas, que son vanas y que son sheker, que conectan con la muerte.
Este año se une la parashá Vayelech con Nitzavim, y Nitzavim siempre se escucha esta parashá antes de Rosh Hashanah. Y es, como ya hemos mencionado, sumamente importante su contenido para enfrentar el día de Rosh Hashanah. Comienza en Devarim 29, versículo 9, diciendo: vosotros estáis parados, nitzavim, o firmes. Habla de firmeza al día de hoy. Es decir, a pesar de todos los cortocircuitos y errores cometidos, el pueblo de Israel sigue firme en su actuar. Debemos hacer un recuento de todos los momentos difíciles que hemos vivido durante el año. Es de eso de lo que nos está hablando. Debemos recapitular todos los momentos difíciles del año, porque justamente esas son las sensaciones que nos esclavizan, pero justamente Rosh Hashanah, el sonido del shofar de Rosh Hashanah, es clave para transformar un momento de juicio para un prisionero en un momento de libertad. Y es que no se trata nada más de una sola cosa y de estar bien delante de Akadosh Baruj Hu. Dice mi maestro: ocúpate de Akadosh Baruj Hu y Él se ocupa de tus problemas. Eso es estar firme delante de Hashem. Nosotros deberíamos de llegar a Rosh Hashanah llenos de agradecimiento y, por el contrario, darnos cuenta en qué fallamos para observar de dónde nace la fuente de nuestros problemas. Y es que, ¿cómo podríamos hacer un recuento para darnos cuenta, valga la redundancia, y ver cuál es el modelo comparable, por ejemplo, para una mujer, para saber a qué nivel llegó a Rosh Hashanah? Y es que para eso, nosotros, por ejemplo, decimos nuestros patriarcas, nuestro padre Abraham, nuestro padre Isaac, nuestro padre Jacob. Así le llamamos. ¿Por qué, si estamos fuera de un contexto religioso, si no nos interesa este contexto religioso, llamaríamos padre a alguien? Y es que en toda la labor del padre en el judaísmo, la experiencia fundamental es la enseñanza a los hijos. Y es que si nosotros observamos, y vamos a hablar mucho de este tema del leñador y el aguador, o el que trae el agua, ¿qué significa? Pero de entrada sabemos que cuando tenemos a nuestro padre Abraham, él pasó 10 pruebas sumamente difíciles. Entre ellas, un tema de idolatría donde tuvo que ser lanzado a una hoguera y salió ileso. Y yo pregunto, ¿quién es el valiente? Porque por ahí una de las personas de su familia dijo: si él puede, yo también puedo. Y terminó achicharrado, terminó quemado y se murió. De la misma forma, yo quiero observar quién tiene el valor para efectos de su único hijo, ofrecerlo como está en la Akedah de Isaac, que al final no es un sacrificio, pero finalmente ofrecer la vida de su hijo, aún contra la promesa que Akadosh Baruj Hu le había dado, de que iba a ser tan numeroso su descendencia como las estrellas del cielo. Cuando nosotros observamos a Abraham, a Isaac y a Jacob, las dificultades y las pruebas que de verdad tuvieron, créanme que nuestra vida es muy ligera en comparación con los problemas que tenemos. Y yo hago la misma referencia aquí a las mujeres. El modelo que representa comparar nuestros problemas y el tramo que nos resta por ser una mujer como Sara, la esposa de Abraham, como Lea,
como Rachel, para ver quién después de estos ejemplos, ya no se diga por igual, Rivka, la esposa de Isaac, o la reina Esther, o Ruth, pero esos son los modelos a seguir. Entonces, muchos de nosotros podríamos llegar a Rosh Hashanah y decir, aquí estamos, listos. ¿Listos contra quién o contra qué? La verdad es que todos nosotros llegamos a Rosh Hashanah llenos de vacíos y de deficiencias muy profundas. Y por más que intentamos, la verdad es que el modelo y los zapatos nos siguen quedando muy grandes. Yo pregunto a las mujeres, ¿quién se compara, por ejemplo, con la reina Esther? ¿Quién se compara contra la kedushá de una mujer como Sara o como Rivka? Imagínense que el único llamado hombre, Adam, en la Torá, es Moshe Rabenu. ¿Quién de nosotros, los hombres que formamos este grupo de estudio, podríamos compararnos? Hombre, suena de verdad hasta un muy mal chiste compararse con Moshe Rabenu. Ese es el nivel de lo que deberíamos de estar buscando para llegar a Rosh Hashanah y de verdad presentarnos en conexión de nuestras acciones de forma luminosa con la vida. La verdad es que tomamos muy a la ligera cuando leemos de Abraham, de Isaac, Jacob, Sara, Rachel, Rivka. Hablamos de estos personajes como si fueran, valga la expresión, Hasbe Shalom, muñequitos de caricatura. Y no nos damos cuenta que la Torá, lejos de una religión, nos ha dado una serie de estereotipos humanos que nos presentan un nivel de conciencia en diferentes facetas llamadas sefirot, donde nosotros tendríamos que estar a ese nivel. Y nos damos cuenta que estamos muy cortos para poder presentarnos así, firmes y emet, en verdad, en este día. Por lo tanto, esta parashá y Vayelech van a traer reflexiones muy importantes hacia esta última oportunidad que tenemos, porque el mayor error de llegar a Rosh Hashanah sería tratar de llegar diciendo, mira todo lo que ha avanzado, mira qué bien llego. La verdad es que se habla por algunos sabios que la mejor forma de llegar a Rosh Hashanah es entendiendo y recapitulando las grandes deficiencias que hay en nosotros, para que en el momento en el cual el Satán, en Rosh Hashanah, va y acusa estos errores y faltas de nosotros a fin de recibir juicio, cuando nosotros somos conscientes, confesamos ante nosotros mismos nuestras deficiencias y nuestros errores, podemos salir mucho mejor librados gracias a la infinita misericordia de Akadosh Baruj Hu. Porque es mejor presentarse ante el rey y decirle, soy culpable de los errores que he cometido, que decir, no soy culpable y soy ignorante de los aspectos que tengo que corregir en mi vida. Por lo tanto, llegar en esta calidad, Emet Nitzavim, estar en verdad parados, nos dista un gran camino de reflexión. En esta parashá, particularmente en el texto, contiene dos zimanim, es decir, dos señales. Por un lado, tiene una frase que está llena de puntitos arriba de las letras. Y por otro lado, viene una letra que viene más grande que el resto de las letras. El mes de Libra está dirigido por una letra Lamed, que es la más grande de todas. La letra Lamed se extiende por arriba de todas las demás. Y esta letra aparece así en esta porción y su lectura se le da a esa letra con la cábana
con la intención que reemplaza la conexión que hacemos de Rosh Hodesh al momento de Rosh Hashanah. Porque, precisamente, como Rosh Hodesh se ve de alguna forma clarificado o se ve superpuesto por Rosh Hashanah, precisamente reemplazamos esta conexión en el inicio de Rosh Hodesh con Rosh Hashanah en este Shabbat. Asimismo, esta porción es conocida por una parte que en resumen dice lo siguiente. Lo voy a decir en palabras comunes. Hoy mismo convoco como testigos al cielo y a la tierra, y te pongo a ti ante la vida y la muerte, ante la bendición y la maldición, y te pido escojas la vida. Y es que yo reflexiono y pienso, ¿a quién que le darían escoger entre la vida y la muerte? Escogería la muerte. Pero la verdad es que, como lo explicamos en la Parashá Kitabó, la bendición y la maldición están contenidas en el mismo lugar. Y todo depende de la percepción de la persona. Segundo, si nos dice que escojamos la vida, pues esto es obvio. ¿Habrá alguien que escoja la muerte? Y ya lo explicamos. La verdad es que el 99% de las personas escogen la muerte, porque es mucho más difícil salir de nuestra lógica racional y de nuestros 5 sentidos para efectos de conectar con nuestro interior en un mundo infinito, para efectos de conectar con lo que es verdaderamente la vida. Justamente, el objetivo de Rosh Hashanah es conectar con esa energía de vida por un año. En Rosh Hashanah hay una frase que toda persona que sube al Sefer se le dice, y en general es parte de nuestro saludo, y le decimos que seas inscrito en el libro de la vida. Pero no entendemos a conciencia qué significa cuando te dicen que seas inscrito en el libro de la vida. Y es que en realidad, cada año, toda la vida del universo, de toda especie, de todos los planetas, es renovada en este momento de Rosh Hashanah. El mayor milagro que esperamos este miércoles por la tarde-noche, Rosh Hashanah, es el milagro de la resurrección. Es decir, lo digo en una forma metafórica, por supuesto, nadie va a resucitar, pero me refiero en el entendimiento que nos explican nuestros sabios, que se renueva el contrato donde Akadosh Baruj Hu nos da, si es que lo merecemos, la oportunidad de vivir un año más. Y eso es lo que tenemos que hacer consciente. Si realmente nos vamos a presentar indicando todo lo que vamos a corregir, la gente se llena en el mundo pagano de llegar a un año nuevo para pedir buenos deseos. Pero lo primero que Akadosh Baruj Hu se pregunta y en lo cual trabaja contigo cuando tú pides algo es si ese algo realmente existe de forma genuina dentro de ti. Porque normalmente pedimos cosas que son carencias asociadas a nuestra persona. Y lo que nosotros necesitamos es justamente pedir clemencia, pedir misericordia, para efectos de poder corregir aquellos aspectos que están dentro de nuestra persona, y entonces, por ende, recibamos esa bendición. Aquí, este objetivo de precisamente reconocer lo que nos falta trabajar es la oportunidad que pedimos para que nos den un año más de vida. Y mencionábamos que hay una frase que tiene 10 letras y cada letra tiene puntitos arriba de cada letra. Lo menciono porque fui muy curioso y lo revisé en el Sefer. Para efectos, cuando se lee la Parashá, los
días lunes y los jueves, uno puede, pues por supuesto, participar en la lectura del Sefer. Y yo veo un Sefer que se lee en Israel y observé justamente, a ver, el Sefer no tiene vocales. Y quise ver si efectivamente el Sefer tenía estos puntitos, y es correcto. Tiene una serie de puntitos arriba de cada letra en 2 palabras, a pesar de que el Sefer no tiene vocales. Esta frase es la que dice: las cosas ocultas pertenecen a Hashem, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Así dice: las cosas ocultas pertenecen a Hashem, pero las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos. Esas letras y esos puntitos justamente conectan con Etz Ahaim, con el árbol de la vida. Y estas palabras aparecen sobre estos puntitos aparecen exactamente sobre las palabras nosotros y nuestros hijos, puesto que el objetivo es conectarnos con el árbol de la vida, es decir, con la vida para el año entrante. Qué curioso que Moshe Rabenu haya justamente marcado la importancia en esta parashá que nosotros y nuestros hijos seamos conectados con la vida para el año entrante. Y es que damos por hecho de que, me decía una persona de los alumnos, o sea, ¿quiere decir que literalmente entonces el miércoles en la noche me moriría? La verdad es que sí. La verdad es que si te renuevan el contrato de vida este miércoles, posiblemente vivamos el año siguiente de forma completa. Mira que muchos en el COVID, y mira que muchos piensan que por cruzar la barrera de Rosh Hashanah ya la tienen garantizada, y no es así. En la época del templo, cuando alguien cometía un cortocircuito, llamado vulgarmente pecado, se podía hacer un sacrificio en el templo para restaurar la energía que se desbalanceaba en ese acto. El sacrificio que hacía la persona estaba asociado en el tipo de animal y la forma del sacrificio, estaba asociado en la corrección respectiva. Cuando una persona cometía un cortocircuito, un error, con intención demostraba que el humo del sacrificio no subía recto hacia arriba. No sé, sino que cuando había cometido ese cortocircuito con intención, el humo se iba hacia los lados, como zigzagueando. Pero si la persona se arrepentía de ese sacrificio y lo reconocía, tenía que llevar un sacrificio que era menor que una persona que no era consciente. Porque la persona que era consciente del error que había cometido y su corrección lo hacía tener que hacer un menor trabajo justamente de corrección. La persona que tenía, vamos a decirle, temor de Dios, es decir, reverencia al Creador, pero había cometido un error, un cortocircuito, pecado, de forma inconsciente, asumía por sí mismo como si Akadosh Baruj Hu, como si Dios no hubiera visto su cortocircuito. Y es que comentábamos un caso donde, ¿qué pasa cuando una persona conscientemente le pide a Dios que le ayude para robar un banco? Y aquella persona que cuando se robaron el banco, quedó un billete, ¿no?, ahí encima de una mesa, y él lo tomó
y lo robó, siendo empleado del banco. El primero, de verdad, tiene conciencia del mal que está haciendo. Pero el segundo obra de forma peor, pensando que nadie lo ve, siendo que su responsabilidad como empleado del banco es resguardar el dinero del banco. Eso es lo que nos invita Rosh Hashanah y esta parashá a reflexionar, porque lo peligroso es llegar a Rosh Hashanah con aquellas cosas que no somos conscientes que hicimos en contra de nosotros mismos, en contra de los demás o en contra de Akadosh Baruj Hu. De verdad, es una película no para dar miedo, pero sí para reflexionar, porque a partir de ahí es lo que va a suceder el próximo año en nuestra vida. Y queremos una buena vida. Esa persona que precisamente está en un estado de inconsciencia respecto de su error, si pidiera perdón por su error, no sabe ni siquiera, escúchenlo bien, ni siquiera de dónde viene la causa de su problema. Por eso es que luego nos vienen situaciones en la vida que no comprendemos por qué. Porque no somos conscientes de las deudas, y escúchenlo bien porque voy a hablar esto, de las deudas kármicas que levantamos en el momento en que de forma involuntaria conectamos en nuestras acciones con la muerte y no con la vida. Justamente de forma continua y de forma involuntaria, entregamos continuamente nuestra fuerza y nuestra energía al lado contrario, al lado oscuro, no a la vida. Por eso es que vuelve a hacer este recuento en esta parashá. Habla la parashá sobre la futura redención como consecuencia del exilio y de la desolación de la tierra. Sin embargo, dice que al final retornarás a Shem y te traerá a la tierra que tus padres poseyeron. Por supuesto, está hablando de la era mesiánica, donde Israel retorna de ese exilio. ¿Cuál exilio? El exilio de la sabiduría y la desolación de la tierra, es decir, del abandono de la conciencia sobre la tierra. Dice también la Torá, no está más allá de ti, no está lejos, no está en el cielo, ni está del otro lado del mar. Por el contrario, está en tu boca y en tu corazón para que lo lleves a la práctica. Y es que la Torá no es algo que está en un templo, tampoco las condiciones y reglas morales, ni las condiciones prácticas son para que lo veamos, lo digo con mucho respeto, en un sacerdote, en un pastor, en un rabino, en como se le llame, un religioso para que lo acerque a nosotros, sino está justamente la gran diferencia que nos enseña la Cábala. Es el sentido de responsabilidad, donde cada uno de los miembros de Israel, porque así empieza la parashá, dice en el versículo 9, capítulo 29, Kol Ish Israel, todo hombre de Israel. Es decir, la responsabilidad civil que tenemos ante el Creador es una responsabilidad mutua. Entonces, no es para que veamos en otro. No, sí es para que adoptemos el ejemplo de otro y el ejemplo a seguir. Y créanme que el mayor ejemplo son las 13 midot, las 13 cualidades de Akadosh Baruj Hu, que son palabras mayores. Nos habla del libre albedrío. Justamente estábamos hablando sobre este tema hace unos minutos. Pongo a ti hoy, a la vida, lo bueno, a la muerte
y lo malo. Así lo pone. La vida y lo bueno. La muerte y lo malo. Y elegirás la vida. Esto literalmente es un acto de reconexión. La segulá que tiene contenida esta frase es un acto de reconexión para alejarnos de nuestras tareas vanas de la vida. Y nos dice, deja de trabajar por ganar dinero, deja de criar a tus hijos por ser papá o mamá, deja de ir a la escuela por simplemente estudiar, conecta con lo que verdaderamente es bueno y con lo que es la vida. Dice el inicio de la parashá, estáis parados el día de hoy. Y nuevamente nos dicen nuestros sabios que siempre que dice la Torá, Ayom, el día de hoy, se refiere a Rosh Hashanah, es decir, el día de Yom Teruah, es decir, el día que se suena el shofar. Pero también se dice Ayom Arat Haolam. Vamos a explicar esto. En el día de Rosh Hashanah se creó el universo, aunque en realidad el Maseh Bereshit, la creación, empezó un 25 de Elul, puesto que faltan los días restantes. Justamente, miren la fecha que es el día de hoy. Faltan los días restantes para Rosh Hashanah, cuando todo ya fue creado el 25 de Elul, se creó Adán. Son dos principios. El principio de nuestra casa y el principio de nuestra vida con la creación de Adán Arishon. Es decir, nace esta conciencia de vida de Adán Arishon, del primer Adán, el 25 de Elul. Pero el lugar donde iba a residir Adán Arishon ese es Rosh Hashanah. Esa es nuestra casa. Ahora comprendemos que cuando dice, ustedes están parados en Rosh Hashanah, enfrente de Akadosh Baruj Hu, nuestra actitud en Rosh Hashanah no debe ser de miedo, sino de alegría por haber rectificado en el mes de Elul nuestras acciones y con la expectativa que ocurra un gran milagro. Ese milagro es la transformación del juicio en misericordia, que cambiemos del din, juicio, en rahamim, misericordia, a través del sonido del shofar. Entonces, para este Shabbat, podemos recrear nuestro mundo físico el 25 de Elul y para Rosh Hashanah, para recrear nuestra vida. Al respecto, explica el Rav Daniel Gladstein en un compendio de sus clases bastante extensivo. Voy a resumir aquí lo aprendido. Explica que ninguno tenemos el mérito de la vida, por lo cual esperamos este milagro que hablábamos de la resurrección en Rosh Hashanah. Esto es a través del shofar, donde se expulsa en el shofar aliento de vida y se insufla en nosotros la fuerza de la vida a través de la neshama. El sonido largo, teruah, tú, es para el nefesh, el alma primaria, el alma basal. Y luego tenemos un sonido llamado shevarim, que es entrecortado. Tú. Ese está conectado al ruach, al alma emocional, el alma sentimental de la persona
Y son 3 toques para despertar a la persona de su letargo espiritual. Por último, tenemos un sonido largo, muy cortado. Tu, 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 que es llamado terúa, que es una especie de llanto interno de la persona que busca reconectar con Akadosh Baruj Hu a través de la Neshama. De hecho, cuando escuchamos el último toque, que es un toque que se da larguísimo de terúa, es una nostalgia tremenda la que se siente en el shofar. Esta resurrección de los muertos, es decir, que se agota la vida del alma en Rosh Hashanah, se indica en la segunda plegaria de la Amidá, que fue instituida por Isaac. Y es que el momento de la queda de Isaac, de la atadura de Isaac, fue Yom Teruah, fue Rosh Hashanah. Y hace referencia del carnero que en lugar de Isaac fue sacrificado y se usó ese cuerno de ese carnero para hacer un shofar. Esta parashá no figura tampoco en los pergaminos del Zohar HaKadosh. Y me gustaría comenzar diciendo o haciendo esta referencia a que este libro de Barim, como hemos podido observar, tiene muchos conceptos que están asociados a la materialización. Ya hablamos de conceptos muy avanzados y aterrizados para la parte de la materialización. Hablamos mucho de ello. Y que justamente abundamos en un punto muy hermoso, considero, en la Parashá Ki Tavo, que podemos enamorarnos de este mundo cuando refleja la altura de una gran conciencia espiritual. Pero aquellos que se enamoran de este mundo por su materialidad, literalmente, esos están muertos para Rosh Hashanah. Es que este mundo es hermoso porque podríamos manifestar cualquier cosa. De hecho, este mundo es el reflejo de todas las sefirot, desde Yesod hasta Keter. Una de las alumnas de mi maestro le pregunta, me parece interesantísima la pregunta, ¿por qué Yosef, siendo el hombre más próspero que hubo en su momento, prácticamente un salvador económicamente del mundo en la época de Egipto, vicefaraón de Egipto, Yosef, ¿por qué él es hijo de Rachel y no es hijo de Lea? Si Lea es Biná y Rachel es Malhut, esa es la pregunta que le hacen. Y responde, porque Malhut, el mundo físico, recibe la fuerza de las otras 9 sefirot. Puede manifestar cualquier cosa. Esa es la maravilla y la magia del mundo físico. Fuera del mundo físico, no podemos darle materialidad o manifestación a cosas de otro tipo. Y esa es la ventaja de este mundo, donde también su desventaja es que solo aquí conviven el bien y el mal en el mismo cuerpo. Cuando esta parashá comienza precisamente mencionando que todos deben estar firmes ante Hashem, y menciona hombres, niños, mujeres, prosélitos, leñador y el aguatero, el que saca agua. Es muy importante comprender un concepto del judaísmo que explicaba esta semana a los alumnos en la clase, de Kabbalat Arbut. ¿Qué es Kabbalat Arbut? Hay que explicar que en este concepto
Unos somos responsables por otros. No estoy hablando del principio de unicidad, sino de una responsabilidad solidaria. Es decir, uno es garante del otro. Uno es aval del otro. Voy a poner un ejemplo. Si tuviéramos la mitzvah de hacer un kiddush y solo hubiera vino para una sola persona, obviamente quien haría el kiddush sería, lo más probable, la persona más sabia de ese grupo. Pero esa persona que haría el kiddush, lo que hace es que lo hace en forma responsable y solidaria por todos los demás. De tal manera que aquel que hace la verajá y que hace el kiddush, para todos los demás bastaría con escuchar esa verajá y todos decir amén. Justamente eso ocurrió en la parashá Kitavó. Durante las bendiciones y maldiciones, si se acuerdan, donde todos decían amén. Sabemos que así como tenemos la capacidad de muchas veces reprender al otro cuando no cumple una alajá, también cuando de pronto el Hazán o quien está haciendo la tefilá se equivoca, todos tenemos la responsabilidad de corregirle por ese error a fin de que lo haga de manera correcta. Porque de hecho es una gran responsabilidad hacer la tefilá, la oración para un grupo. Todas las kavanot, los pensamientos, las emociones que esta persona verbaliza, ya enseñamos que la oración es una meditación verbalizada. Es ahí donde entendemos y sabemos de la responsabilidad que existe en uno de asistir al otro para su cumplimiento. Es una forma de aceptar una responsabilidad común. Algo que poco conoce el mundo. Es una responsabilidad común. Cuando nosotros vemos una basurita tirada, es una responsabilidad común alzar la basura, aunque no sea nuestra. Es una forma de aceptar que nosotros tenemos la responsabilidad de atender lo que es un problema común. Y suena muy bien, pues hay un problema. Lo que hacemos cada uno de nosotros inclina la balanza hacia un lado o hacia el otro. Estamos a punto de entrar en el mes de Libra, que es una balanza. Eso es Rosh Hashanah. Apunta hacia un lado, el lado negativo, o el lado bueno, el lado positivo. Por lo tanto, también cuando hay una transgresión de alguno de nosotros, inclina el mundo en ese sentido. Así también, cuando tú agredes, ofendes y cualquiera de los demás cortocircuitos, envidia, celos, agresiones, enojos, todo ese tipo de malas conductas, no creas que solamente te afectan a ti. No solamente le afectan a uno, afectas a todos los demás. De ahí que existe un efecto de una participación activa o pasiva en ambos sentidos. Podemos influenciar, fíjense lo que dije, influenciar. De hecho, una meditación, cuando la verbalizamos, el objetivo tiene influenciar de forma positiva o negativamente al mundo. Y basta uno para que esto ocurra. Uno. Vemos la Torá llena de ejemplos donde la acción de uno
influenció a todos los demás. Y justamente ese es el caso de Yosef, donde por uno y la intención que pone ese uno, la pureza de ese uno y la kedushá de ese uno, salva no solamente al mundo pagano, sino también salva a su familia y a todo el pueblo de Israel, que en un futuro sería de millones de personas. El error de Adán y de Javá hasta la fecha influenció todo el mundo. Pero ¿por qué la Torá utiliza, y esto es bellísimo, el término leñador o el que lleva agua, aguatero? El secreto de esta metáfora, explican los sabios, que se refiere en el leñador a Abraham Avinu y el aguatero es Eliyahu Anabí. Porque la primera persona que en la Torá menciona que cortó árboles como leñador, cortó leña de árboles, fue Abraham Avinu. Vaivaka atze olam, cortó madera de olam. Por otro lado, Eliyahu Anabí es el primero que aparece en la Torá que extrajo agua. Pues en Melahim, Aleph, Reyes 1, dijo, extraigan y llenen 4 jarros con agua y viértanlo sobre la ola, sobre el sacrificio. 10 generaciones, pongan mucha atención porque esto es precioso. 10 generaciones hubo desde Adán hasta Noaj. 10 generaciones hubo desde Noaj hasta Abraham. Y con 10 pruebas fue probado nuestro padre Abraham Avinu. Porque Abraham representa un ejemplo indiscutible, intachable, reconocido por todas las religiones como el padre del monoteísmo, de cómo enfrentó las 10 pruebas que tuvo en su vida. Pruebas, ojo, que ni el propio rey David podía haber enfrentado. Por eso el rey David no está en la Amida. Dice de Abraham, de Isaac y de Jacob, y él quería que dijera el rey David. Pero le llamamos a Abraham padre, como explicaba, no por una actitud religiosa, sino por la admiración que representa aprender de cómo un padre, un papá, enseña a sus hijos. Abraham nos enseña la capacidad de enfrentar y lidiar las pruebas de la vida, del recuento que hacemos en Rosh Hashanah. Abraham no enfrentaba sus pruebas de una forma reactiva, sino de una forma proactiva, si analizamos su vida. Cuando nosotros enfrentamos una prueba de forma proactiva, es decir, tenemos miedo de algo, tenemos dudas sobre algo, pues lo que hacemos es al contrario. En lugar de demorar esa situación, salimos de forma proactiva a enfrentarlo. Y curiosamente, en lugar de que se agrave la situación, atenúa esa deuda, atenúa el rigor, porque la persona incurre en la aceptación, en la sinceridad que tiene algo que mejorar y corregir de sí mismo. Sabemos, aquí viene algo profundísimo, los 2 días de Rosh Hashanah que están conectados con la queda de Isaac son días de juicio. Fíjense nada más, la atadura de Isaac. Abraham
estuvo dispuesto a ofrecer su único hijo que tuvo con Sara. La Cábala nos enseña que esto representa atar y someter nuestra lógica. No es sacrificar la lógica, sino atarla. Akedah significa atadura. También tocamos un shofar en Rosh Hashanah con el cuerno de un carnero, recordando como si nosotros mismos hiciéramos ese sacrificio de Abraham. ¿Cuál era el sacrificio? Y esto lo explica mi maestro en una forma emblemática. ¿No fue acaso que Abraham le prometió a Kadosh Baruj Hu primero darle un hijo? Y después, cuando le reclama Abraham a Kadosh Baruj Hu, le dice, ¿cómo te voy yo a honrar si ni siquiera un hijo tengo? Y le dice, yo te voy a dar ese hijo. Y Abraham le dice, mi esposa es ya muy, muy avanzada en días. Eso es imposible. Ni siquiera la regla ya tiene. Es muy vieja. Y le dice, ¿acaso la mano de Dios se acorta? Estoy aquí resumiendo el episodio para que ustedes lo imaginen. Y le dice, cuando tiene ese hijo y toda esta escena, le dice, tu descendencia será tan grande como las estrellas del cielo y como los granos de la arena del mar. Imagínense la alegría que esto trajo a Abraham después de no poder tener descendencia porque Sara era estéril. Y cuando finalmente llega Isaac y Abraham ve correspondido todo su amor, toda su entrega al Creador, lo ve en su hijo. Y ahora le dicen, entrégame a tu hijo. Era ilógico, totalmente ilógico que Akadosh Baruj Hu pidiera el sacrificio de su único hijo Abraham. ¿Qué significa esto? Sacrificar nuestra lógica y dejar que prevalezca la fuerza de la intuición. Justamente en Rosh Hashanah, el juicio, escúchenlo bien, el juicio viene de nuestra lógica no rectificada. En Rosh Hashanah el juicio viene de nuestra lógica no rectificada. Y es la oportunidad de entregar esas estructuras obsoletas y pedir al Creador que nos dé vida para enmendar, para arreglar, para corregir ese mundo de limitaciones. Y pedimos conectar con la vida, es decir, con el alma, con la ilimitación de lo que representa el ser humano y la misma relación que tuvo Akadosh Baruj Hu con Abraham, que fue llamado amigo de Dios. Pero la verdad es que viene una parte más profunda para que entendamos lo que es el amor de Abraham y de por qué se menciona en esta calidad esa parashá. Cuentan los Midrashim que mientras construía el altar a Abraham, él podía haber dilatado el proceso para presentar ahí mismo a su hijo Isaac. Se pudo haber tardado y decir, quiero hacer un altar tan perfecto que voy a tardar para disfrutar mientras a mi hijo. Dice que subieron con las cosas en un arón, en un cajón, donde llevaban las cosas del sacrificio. Y Isaac le dijo, papá, te ayudo a hacer el altar. Espérenme un segundo. Isaac tenía 37 años. Es decir, no era un niño. Isaac sabía que él era el sacrificio. Y le dijo, miren, aquí vemos la fuerza de Isaac. Yo te ayudo a hacer el altar, papá. Si eso es lo que tengo que enfrentar, yo te ayudo a hacer el altar para que ahí me pongas por sacrificio.
Ese es el tamaño de la voluntad y el tamaño de la conciencia de nuestros patriarcas. Por eso se le llama Padre Abraham, Padre Isaac. No porque hablamos de una religión, sino porque hablamos de una enseñanza, de un tamaño nivel de conciencia como un padre enseña a sus hijos, cómo se enfrentan las situaciones de la vida. Abraham, ¿saben qué le dijo a Isaac? No, hijo, guárdate y espera ahí en el cajón. Siéntate, quietecito, métete en el cajón. ¿Para qué? Para que no se fuera a lastimar Isaac, cuentan los Midrashim. Para que Isaac no se fuera a lastimar. Y entonces, si se hubiera lastimado, hecho una llaga, una lastimadura, una quebradura, el sacrificio ya no podía ser hecho, porque era considerado imperfecto. Y no se puede sacrificar algo imperfecto para Kadosh Baruj Hu. Entonces Abraham dice que se apresuró a hacer el altar. Y le dijo a Isaac, quieto, no te me vayas a lastimar. Con esa decisión, diríamos en forma común, perdón por la expresión, con esas pelotas, Abraham se apresuró para sacrificar lo que representaba su mayor éxito en función de su trascendencia y de su descendencia de vida. Ese es el ejemplo de lo que está hablando en el leñador. Abraham tenía la posibilidad también de argumentar con Akadosh Baruj Hu, así como Moshe, cuando Akadosh Baruj Hu le dijo, voy a borrar de la faz de la tierra este pueblo y voy a hacer uno nuevo con tu simiente. Y Moshe le dijo, cuidado Akadosh Baruj Hu, tú lo sacaste de Egipto. ¿Qué van a decir de ti? ¿Que lo sacaste de Egipto para que los borraras de la tierra? Akadosh Baruj Hu, te van a cargar el error. ¿Qué van a decir los otros pueblos? Mejor bórrame a mí. Así reaccionó Moshe, discutiendo con el Creador. Estamos hablando de palabras mayores. Abraham pudo por igual argumentar y decirle, ¿acaso no tú me prometiste que mi descendencia sería como las estrellas del cielo? Es decir, que tendría una descendencia de tzadikim y que sería numerosísima. ¿Te estás contradiciendo en tu promesa, Hasbe Shalom, a Kadosh Baruj Hu? ¿Y qué hizo Abraham? Sacrificó su lógica. Demuestra lo que es el amor incondicional ante la contradicción. Le pudo haber dicho, te estás contradiciendo a Kadosh Baruj Hu y tu palabra es perfecta. Y Abraham no dijo nada. Por el contrario, se apresuró a obedecerle. Distinto al error de Adán y Java, que le dijo, no lo hagas, y lo hicieron. Abraham rectifica por completo el error de Adán, y Sara rectifica el error de Java. Abraham, en este proceso, coloca a su hijo Isaac con la confianza que el Creador nunca se contradice. Y tiene que salir el Creador, como dicen, al quite y decirle, Abraham, Abraham, 2 veces. Le habla al cuerpo y a su alma. Y dice, detente. No me entendiste bien. Pero Isaac, ¿saben? Dicen que cuando Abraham elevó el cuchillo para clavarlo en Isaac, Isaac murió. Ya lo he explicado en una parashá. Por eso es que cuando Isaac se acerca más adelante a su padre, le dice, huele al jardín del Edén, en pocas palabras. Le dice, sí, o sea, tu alma ya había estado ahí. Isaac
se ofrece a sí mismo para enfrentar esa situación y para ayudarle a su padre a cumplir ese propósito. ¿Quién tiene mayor valor? Isaac por ofrecerse a sí mismo, siendo que él era un juez, que era el rigor. Aquí es el rigor que vence al rigor. Ese es el ejemplo de Isaac y de Abraham. Pero solamente aquel que contiene esa virtud de la hospitalidad que nos señala Abraham, tiene esa fuerza para poder vencer la contradicción. Abraham obedeció y lo hizo para que en Rosh Hashanah, cuando el Satán presenta acusaciones contra el pueblo de Israel, porque Abraham sabía que su pueblo iba a sufrir muchísimo, pero la inteligencia de Abraham es una inteligencia abrumadoramente superior a la que podemos imaginar. Abraham hace este sacrificio e intercede y dice cada Rosh Hashanah: así como yo no usé argumentos para defenderme con justa razón y salvar a mi hijo, te pido ahora, Kadosh Baruj Hu, que no escuches las razones del Satán para acusar a mis hijos. Eso es el amor de Abraham por sus hijos, para que lo entendamos en una forma muy especial, como lo explica el Midrash.